Buenas, desde nuestro canal Constructores de Sentido, hoy queremos compartir una reflexión especialmente dirigida a los estudiantes de grado 10º, cuyo programa contiene la unidad que tiene que ver con la tolerancia. Y el título que le hemos querido dar a esta conversación es La democracia se construye con rocas de tolerancia. Quiero arrancar colocándolos como frente a un dilema: o toleramos o perecemos. Y ese marco se explica por lo que José Antonio Marina, un filósofo español, plantea de lo que es la ética. Él dice textualmente: la ética es ese conjunto de las mejores soluciones que la inteligencia ha inventado para resolver los problemas que afectan la felicidad personal y la dignidad de la convivencia. Entonces, yo estoy profundamente convencido, y así quiero lograr convencerlos, de que la tolerancia es ese gran invento, especialmente en este tiempo en que el individualismo es la marca personal, la marca de lo que es el sujeto, pero por el otro lado la competencia es, como digámoslo así, el modo de ser social que tenemos las personas. De un tiempo para acá tenemos un nuevo panorama en el convivir. Yo me atrevería a pensar que después de la Segunda Guerra Mundial ha venido esto. Y es el tiempo, antiguamente el tiempo, lo social se construía piramidalmente, lo jerárquico era la clave. Y para sobrevivir en ese ambiente nos inventamos un valor. Y el valor fue el del respeto. Hoy sigue siendo válido, el respeto sigue teniendo su validez, pero su rostro es diferente. Y el rostro que hoy tiene es el de la tolerancia. Sin dejar de respetar, es necesario tolerar. ¿Y por qué? Aquí es donde creo que tenemos que fijarnos en una demanda de la tolerancia, y yo propondría como tres claves o tres factores que han cambiado la urgencia social de ser tolerantes. El primer factor es que hoy hay una mayor conciencia de la individualidad. Y se lo pongo en estos términos: oiga, a mí no me cuenta porque yo no cuento. Eso es un poco como la mentalidad en la que nos estamos desarrollando. Hay otra dimensión o otro factor que es la horizontalidad de los grupos. Es decir, hoy ya no aceptamos sencillamente, porque el jefe dijo, porque mi mamá lo mandó, sino también es, pero esperen, yo sé tanto o tengo tanto como él. Eso es un poco. Y la última es que debido quizás a estos dos primeros factores, hoy asistimos a un fenómeno que se llama la beligerancia más activa. Es como una olla cuando está en ebullición. Eduardo Galeano dice en uno de sus libros, que se llama El libro de los abrazos, exactamente en la página 127, que los derechos humanos deben empezar por la casa, por el hogar, y tiene toda la razón, que la cultura de los derechos humanos deberíamos sembrarla allí, porque es que, y él menciona en una página cosas como el insulto, el coscorrón, la bofetada, el azote, la humillación, los baldados de agua fría, la ortiga, la ironía con la que nosotros a veces nos criamos y en la que criamos a nuestros hijos, lleva a generar esa ebullición de lo social y la falta de la tolerancia. Y entonces, desde la casa empezamos a escalar esa falta de, ese irrespeto, esa forma de ser de las personas, hasta que llegamos a los fenómenos como los conocemos hoy, la violencia y todos estos. Yo quiero presentarles la falta de tolerancia, doña intolerancia, como un monstruo. Y es un monstruo que tiene múltiples caras. Cuando uno observa la realidad, empieza a darse cuenta las caras en el sexismo, el racismo, el feminismo o el machismo, el partidismo, el clasismo. Todas estas son formas vulneradoras de la posibilidad de una convivencia sana, en la que el otro pasa a ser cosificado, el otro pasa a ser tenido como menos.
No sé si ustedes recuerdan, y yo supongo que sí, la película de Monster Inc., la fábrica de monstruos, y vivimos eso. Como el personaje principal, la nenita vive en una noche de pesadilla, en donde manos que dicen acariciar y manos que suponemos deberían acariciar en la mañana, fabrican unos monstruos para toda la ocasión. Por ejemplo, para la vida comunitaria, esos monstruos fabrican el partidismo. Para la vida religiosa sana, para la vida religiosa de fe, fabrican los sectarismos. Los sectarismos pegados a fanatismos, pegados a fundamentalismos que son monstruos cada vez más violentos. La convivencia ciudadana, la de los países, las naciones, los municipios, las veredas, se le oponen los racismos, los clasismos, la indiferencia también. A la familia sana se le opone, por ejemplo, el machismo y el feminismo. Al amor puro se le opone el erotismo cosificador. Y así alargan los días de noche de terror. Y entonces la pregunta que uno se hace en este momento, y que creo que es la pregunta que compartimos con ustedes, porque ustedes lo viven de una manera más angustiosa, es ¿cómo superar la intolerancia? Y no hay respuesta todavía, porque la intolerancia es como un virus más letal que el padre de todos los virus, más letal que el virus del coronavirus. La intolerancia casi no se percibe como un hecho directo, no ve uno en la forma directa como por ejemplo la agresión, la violencia. Se ve en los maltratos, en la forma sutil del insulto, de la golpiza, y va subiendo y escalando a destrucción, arrasamiento de pueblos. Bojayá, simplemente recordemos lo que pasó en Bojayá. Y son como una de esas enfermedades que poco a poco se van incubando debajo de la piel, pero que cuando afloran lo hacen con una llaga purulenta, una llaga llena de pus. Por otro lado, hay tres ideas que es importante que las revisemos, y es que el intolerante es un sujeto que vive en el máximo egoísmo. O sea, el intolerante es un enfermo, vive en el máximo de egoísmo, pues está convencido de que su pensamiento, su estilo de vida, su opinión, su sexo son las únicas que valen, y por lo tanto los demás deben desaparecer. Pero igualmente es un sujeto poco creativo. Para él la uniformidad es el estilo de vida, y él busca como de lugar que todo esté uniformado. Y por último, se alimenta de la furia, de la furia que es a la larga un miedo a lo diverso. Entonces nosotros decimos, hasta ahora nosotros los adultos hemos vivido como en ese ambiente, y mirando el mundo de cara a esa violencia, uno ve los rostros, y múltiples rostros: los niños maltratados, los presos injustamente condenados, los esposos separados, los creyentes martirizados, los mendigos desechados, los campesinos, los negros, marginados. Todos estos no son más que expresiones de sujetos intolerantes, de padres autoritarios, de regímenes absolutistas, de esposos o novios machistas, de todos, digámoslo así, de fanáticos enceguecidos. Y hemos hasta lo más, digámoslo como hasta lo más fabuloso que hemos inventado, que es el deporte, hemos llevado nuestra intolerancia. Lo más terrible de esto no es que, digámoslo así, como en la guerra uno ve los muertos, ve la destrucción, sino que aquí esto es el producto de la intolerancia, es mucho más sutil, es mucho más, es el inconsciente. Son personas que quedan psicológicamente marcadas para toda su vida, y que van a repetir esa historia de intolerancia y esa historia de apocamiento de los demás. Hay un fenómeno que creo que sí el que es la raíz. El intolerante, al hacer que su verdad personal, él cree que es la verdad real y objetiva, entonces vive en una falsa seguridad. Al estar en esa falsa seguridad, él cree que tiene la fuerza, y de hecho acoge
la fuerza, inclusive hasta la misma fuerza física, para imponer a los otros, para someter a los otros. Y tarde o temprano entonces va a caer en su propia trampa. Y cae en su propia trampa, pues efectivamente, y la ética, esa es la gran enseñanza de la ética, no pueden existir razones ni justificación alguna para la destrucción y para la muerte. La muerte es lo contrario a la vida y la vida sigue su propio proceso. Quiero citar a un autor español, José Bada, que dice textualmente lo siguiente: la guerra, los atentados, la tortura física, los asesinatos, las violaciones son violencia, pero también lo es de algún modo el insulto, la seducción, el chantaje, la calumnia, la represión, la censura, la intransigencia, la indoctrinación, la explotación del hombre, la degradación del medio ecológico, del colonialismo, el expolio de pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta el silencio puede ser a veces violencia. Este es el texto de José Bada, que nos pone a pensar en lo siguiente, que el intolerante, en el intolerante hay un monstruo, que en las noches deshace lo que en el día hacemos para vivir en armonía, y ese monstruo de odio tiene un rostro. Yo les he hablado del famoso síndrome del sapo. La S, soberbia; la A, arrogancia; P, prepotencia; y la O, el orgullo. Ese es el monstruo que habita en el intolerante. Como razones que en este momento, ya después de haber hecho como ese diagnóstico, nos preguntamos, bueno, ¿y qué razones nos da la ética para pasarnos del lado de la apuesta, del lado de la tolerancia? Pues sencillamente hay 5 razones. La primera razón es que la diversidad se impone, a pesar de que nosotros hagamos el esfuerzo por destruirla. A pesar de que estemos mucho más cómodos en la uniformidad, la diversidad se impone. Nunca se vive con quien se quiere, sería como el segundo. La vida nos pone en situaciones, genial que yo pudiera escoger como escojo a mi mujer, pero la vida me coloca frente a un hijo que yo no escogí. De pronto lo escogí traer al mundo, pero no su carácter. La vida me pone al lado del tipo con el que yo tengo que trabajar, que es mi jefe, y a lo mejor yo no me lo soporto, pero ahí esa es la realidad. Nos coloca en aquellos otros que llamamos nosotros los extraños. Hay otro, en el tercero habría un dicho que dice, siempre aparece el que menos se espera. Miles y miles de películas muestran esa paradoja en donde la persona termina en manos de su victimario o termina siendo salvada por aquella persona a la que ella le ha hecho más daño. Y esa es la vida, contradictoria, paradójica. No sabemos quién nos va a tender la mano posteriormente. El cuarto principio sería ceder en lo accesorio y encontrarse en lo fundamental. ¿Cuánta gente no hay en el cementerio que a la vez tiene su pareja en la cárcel? Y todo por no decir, por no ceder, por una bobada. Muchas veces nos enganchamos en peleas, en violencias por cosas. Ese sería el sentido. Ceder en lo fundamental. Y por último, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y eso lo tienen muy claro los abogados. Tolerancia, por lo tanto, es esa condición de ciertos roles en los cuales nosotros tenemos que aprender. O sea, hay profesiones que por su naturaleza son tolerantes, son pacientes. Y uno descubre en ese tipo de personas una escala de valores bien interesantes. Por ejemplo, la maternidad. La mamá por naturaleza es tolerante. Los maestros, por naturaleza, somos tolerantes. La policía, por naturaleza, el policía por naturaleza, el buen policía por naturaleza es tolerante. Y uno escarba esa tolerancia y ¿qué encuentra? Comprensión, empatía, diálogo, escucha, atención, comprensión, compasión, respeto y prudencia. Digamos ya para terminar, es la capacidad de soportar, de aguantar hasta el límite de la esencia sin perder la identidad o integridad. Y no confundamos tolerancia con alcahuetería.
Es muy distinto. Etimológicamente el término viene de tolerare, que quiere decir acción de soportar, de resistir, de sufrir. Pero uno tiene que parar y hacer el límite cuando ya está a punto de reventar. Si yo jalo y jalo mi suéter, termina rompiéndose. Igual, esa es la tolerancia. Tolerancia es aceptación del otro como es, porque me viene así, en donde cada uno es único e irrepetible y yo no lo puedo cambiar. Tolerancia es esa cualidad o comportamiento que desarrollan ciertas personas de comprensión para que el otro, teniendo una cierta ventaja, yo me comporto tolerante dándole una ventaja al otro para que, siendo lo que él debe ser, pueda lograrlo hacer. Así hemos finalizado esta conversación. Los invito a que miren en el blog Constructores de Sentido ese texto que hemos creado para ustedes. La democracia se construye con rocas de tolerancia. Gracias.